Vanessa, muy buenos días. Mi nombre es Efraín Chiguazuque Bello. Soy líder educativo del Colegio Isla del Sol, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. Muy buenos días, Efraín. Vamos a dar inicio entonces a la entrevista para esta actividad. La primera pregunta de la entrevista es si usted considera importante como líder educativo el hecho de poseer un amplio conocimiento en legislación educativa y por qué. Pues la legislación educativa es muy importante porque es la que permite afianzar los procesos tanto académicos como convivenciales con los estudiantes y padres de familia, precisamente para evitar algunos errores que se puedan cometer al abordar este tipo de procesos. Gracias. Nuestra segunda pregunta tiene que ver con qué normas considera más relevantes para el ejercicio de su labor educativa y por qué. Pues inicialmente arrancaríamos con la norma de normas, que es la Constitución, y obviamente todo lo que tiene que ver con la Ley General de Educación, el decreto reglamentario de la misma ley y pues toda la normativa que nos cobija a los servidores públicos es la que hay que tener en cuenta. Gracias. Efraín, cuéntenos, ¿usted conoce si existen acuerdos o normas internacionales que influyan en las normas nacionales de educación? Pues el gobierno colombiano firma diferentes tratados que tienen que ver con la niñez. Entre ellos están, digamos, temas relacionados con la ONU, con la UNESCO, de hecho con la misma OCDE, que generan un impacto tanto al país y a la ciudad. Entonces, claro que sí estamos influenciados por esos convenios internacionales. Gracias. ¿Qué implicaciones piensa usted que tiene la Constitución Política de Colombia en el desarrollo del derecho y del servicio educativo? Pues la Constitución como norma de normas precisamente, pretende por garantizar el derecho a la educación, entonces tiene mucho que ver porque tenemos que velar porque se cumpla precisamente esta norma. ¿Cuáles son las leyes más importantes a nivel educativo que rigen el ejercicio actual de la educación? Dentro de la ley está la ley 115, que es la Ley General de Educación, está la misma Constitución y también generan jurisprudencia las sentencias de la Corte Constitucional que generan buenos precedentes para el tema educativo. ¿Qué otros tipos de documentos normativos son importantes en su criterio en el desarrollo del derecho educativo? Pues están las normas, también hay una reglamentación alrededor de los planes de estudio que están contenidos en los estándares básicos, los derechos básicos de aprendizaje. Las mismas sentencias de la Corte también hacen alusión a temas de educación y las mismas directivas que genera el Ministerio y la Secretaría de Educación. Y por último, ¿existe algún tipo de ordenamiento jurídico en educación? ¿Podría darnos algún ejemplo? Digamos que están arranca desde la Constitución, la Ley General de Educación y todos sus decretos reglamentarios, además de las sentencias de la Corte que también tienen ese nivel a nivel de Constitución. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno. Nicolás, ¿considera importante como líder educativo poseer un amplio conocimiento en legislación educativa y por qué? Sí, es fundamental uno tener un conocimiento a nivel legislativo, ya que toda nuestra acción como funcionarios públicos está normatizada y el desconocimiento de la norma puede llevarnos a nosotros a hacer procedimientos o actuar de una manera completamente indebida. Entonces, creo que es uno de los componentes más importantes que debemos tener, es que la legislación tenemos que estarla revisando, estudiando y actualizando constantemente. Bien, ¿qué normas considera más relevantes para el ejercicio de su labor educativa y por qué? Bueno, principalmente pues todo lo que hablamos a nivel de Ley General de Educación, que me parece que es supremamente importante toda la parte de normatividad a nivel de convivencia escolar, lo que es Ley 1620, lo que es Código de Infancia y Adolescencia, lo que es sistema de responsabilidad penal en adolescentes, ya que estamos teniendo tanto problema con los niños y niñas por su desconocimiento de la norma, y algunas otras normatividades a nivel de lo administrativo, como lo es toda la parte del procedimiento a nivel del debido proceso, ya que pues a veces como docentes pecamos precisamente por no manejar ese debido proceso de una manera adecuada.
¿Existen acuerdos o normas internacionales que influyan en las normas nacionales de educación? Pues como tal, sí hay lo que es la ley 12 de 1991 que establece la parte de los derechos de los niños, y de ahí el bloque de constitucionalidad fue que cogió la parte de derechos básicos de los niños en el artículo 44 de la Constitución. Y sí hay otros acuerdos a nivel de Naciones Unidas, de UNESCO, de otras entidades internacionales, que sí entra este bloque de constitucionalidad a coger para la legislación colombiana. ¿Qué implicaciones tiene la Constitución Política de Colombia en el desarrollo del derecho y el servicio educativo? Bueno, como tal, pues la Constitución Política marca que la educación es un derecho y un servicio público a nivel de la nación, y pues al estar contemplado en la Constitución en el artículo 68, entonces pues ya entra a que gracias a este artículo se legisle ya el resto de normas que van a entrar a regir el sistema educativo colombiano. ¿Cuáles son las leyes más importantes a nivel educativo que rigen el ejercicio actual? A nivel educativo, la ley 100, bueno, primero la Constitución Política, después vamos con la ley 115, seguimos con lo que son los decretos 2277 y 1278, seguimos con la parte de el decreto 1075 de 2015 que recopila todos los decretos a nivel educativo, y ya documentos, digamos, que no son directamente a nivel educativo, pero que sí se vuelven anexos y de trabajo diario, como lo son Ley 1620, Ley de Infancia y Adolescencia, Decreto 1965, entre otros que ahorita se me están escapando por... ¿Qué otros tipos de documentos normativos son importantes en el desarrollo del derecho educativo? Fundamental, creo que ahí el código de ética entra a ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque ese nos da un derrotero del comportamiento o de las acciones que como servidores públicos y como docentes podemos tener. Entonces, hay veces no es solo la parte disciplinar, sino también esa parte ética, esa parte humana que podemos tener nosotros como docentes o como funcionarios de la educación pública. ¿Existe algún tipo de ordenamiento jurídico en educación? ¿Podría mencionarnos algún ejemplo? De ordenamiento jurídico, bueno, pues es que ya digamos que a nivel de la parte jurídica, entonces tenemos las sentencias de la Corte, en la cual pues tenemos innumerables para nombrar, sobre todo en aquellas que se ha traspapelado, digamos, derechos fundamentales, como lo que es el derecho a la libre personalidad versus el derecho a la educación. Entonces ahí tenemos, digamos, todas esas sentencias de la Corte en la cual han venido explicando pues, esta legislación educativa. Entonces, digamos que a nivel de jurisprudencia, pues tenemos las normas que son las que he venido mencionando y que las tenemos claras, pero ya las sentencias de la Corte o las sentencias de los jueces, que son esas que le dan interpretación a los casos del sistema educativo dentro de un contexto específico. Entonces, pues ya ahí sí son pues, innumerables las que se pueden mencionar. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Hoy implementaremos una entrevista relacionada con legislación educativa. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Angélica Gutiérrez. Laboro como rectora en el Colegio Isla del Sol en la localidad Sexta de Tunjuelito, en Bogotá, Colombia. Considera importante que como líder educativo posea un amplio conocimiento en legislación educativa. ¿Por qué? Por supuesto, es bastante importante. Como líderes educativos, nuestra misión es liderar procesos en la parte pedagógica, en la parte administrativa de las instituciones, y esto requiere que contemplemos en cada uno de los pasos que damos, en cada uno de los procesos que orientamos, la legislación educativa. ¿Qué normas considera más relevante para el ejercicio de su labor educativa y por qué? Bueno, pues en el ejercicio de la labor educativa se debe tener en cuenta la normatividad que emana el Ministerio de Educación Nacional, puesto que es la máxima autoridad a nivel de Colombia en el sector educativo,
También se deben tener en cuenta la normatividad emanada por parte de la Secretaría de Educación, ya que es nuestro referente a nivel local, a nivel de Bogotá. Estas dos entidades están contextualizadas a nivel local y nacional, con la realidad de nuestras instituciones. Además, las normatividades emanadas por estas dos entidades contienen los aspectos fundamentales para el funcionamiento tanto pedagógico como administrativo de cada una de nuestras entidades educativas. Dentro de ese tipo de normas, dentro de ese tipo de reglamentaciones, encontramos a la Ley 115 de 1994, la Ley 30, que regula la educación superior, el Decreto 1075, ya digamos como marco reglamentario actual que condensa todas las normas anteriores. ¿Existen acuerdos o normas internacionales que influyan en las normas nacionales en educación? Claro que sí, hay directrices desde la UNESCO, desde la UNICEF, concretamente las directrices desde la UNESCO son aquellas que están orientando los principios educativos como la gratuidad en educación, contemplada dentro de nuestras normas vigentes en Colombia, principios como la equidad en la educación, la interculturalidad y la inclusión. Son normatividades que vienen dadas desde tratados internacionales y que, sin dudarlo, influyen en la legislación y en la educación colombiana. ¿Qué implementaciones tiene la Constitución Política de Colombia en el desarrollo del derecho y el servicio educativo? Bien, desde la Constitución Nacional, desde nuestra Constitución colombiana, en su artículo 67 específicamente se enuncia que todas las personas colombianas tenemos derecho a recibir una educación. Se dice que esta educación la debemos tomar como un servicio público y la educación debe ser enfocada y debe tener una función social. También la sentencia 1100 de la Corte Constitucional del año 2000 reconoce que la educación desde nuestra Asamblea Constituyente de 1991 la educación tiene una doble connotación jurídica, reconociendo la importancia de esta labor de la educación como una herramienta que promueve a los seres humanos en su desarrollo personal y promueve también el crecimiento y desarrollo de las sociedades, de los núcleos sociales. Todo esto enmarcado, por supuesto, dentro de nuestra Constitución y el Estado de Derecho. ¿Cuáles son las leyes más importantes a nivel educativo que rigen el ejercicio actual? Bien, pues leyes importantísimas a tener en cuenta en cuanto a la Ley General de Educación. Está la Ley 115 de 1994, la cual organiza nuestro sistema educativo y lo estandariza y pone criterios en común a nivel nacional. Está la Ley 30, que rige y da la autonomía y el carácter de las instituciones de educación superior. También establece el objeto de los programas académicos ofrecidos. Y está, por último, una compilación que se hace de todas las leyes vigentes, de todos los decretos vigentes, que se compila o se reúne en el decreto 1075 de 2015. Es el decreto reglamentario único del sector educativo, por el cual pues nos regimos todos los funcionarios y todos los educandos en el sector educativo. Pregunta 6. ¿Qué otro tipo de documentos normativos son importantes en el desarrollo del derecho educativo? Bueno, en el contexto local tenemos el Acto Legislativo 1 de 2017 que hace referencia a la era del posconflicto y al cómo manejar las disposiciones que tiene nuestra Constitución para la finalización de ese conflicto armado, dictando disposiciones para la gestión política, la gestión económica, la gestión social y sobre todo la gestión educativa. También delimitando y dando un espacio para que desde la gestión educativa podamos contribuir a una paz estable y duradera y cómo manejar desde el sector educativo el posconflicto. Tenemos también el Acto Legislativo 4 de 2007 que modifica dos artículos de la Constitución colombiana, el 356 y el 357, para dar paso a la creación del Sistema General de Participaciones que distribuye diferentes partidas económicas en los diferentes actuarios públicos por supuesto tiene en cuenta el sector educativo. Tenemos el proyecto Ley 1050 sobre la atención integral para la primera infancia en el marco de una educación inicial de calidad. Esto enmarcado en la ruta de atención para la primera infancia. Tenemos también la Ley 1620, que es la Ley de Convivencia Escolar. Esa ley, pues básicamente orienta todos los procesos y todos los abordajes
desde los departamentos de coordinación de convivencia, orientación y demás, para abordar este tipo de situaciones a nivel convivencial en las instituciones. Y tenemos también súper importante la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, que nos va a orientar en cómo actuar con nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo defender sus derechos y cómo exigir que se cumplan los deberes de niños, niñas y adolescentes. Pregunta 7. ¿Existe algún tipo de ordenamiento jurídico en educación? Mencione algunos ejemplos, por favor. Claro que sí, dentro de la educación colombiana contamos con ordenamiento jurídico entre el que tenemos decretos, normativas, jurisprudencias y conceptos de la Corte Constitucional. Decretos, tenemos por ejemplo el decreto salarial o los diferentes decretos salariales, tenemos el 1278 y el 2277. Tenemos el decreto 1860, que reglamenta algunos tipos de evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos algunas normativas emanadas de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Educación que reglamentan o rigen ciertos procesos muy concretos. Tenemos jurisprudencias de la Corte y conceptos de la Corte, por ejemplo, aquellos que hablan de del desarrollo de la libre personalidad, del uso o no de piercings y accesorios, tatuajes, cortes de cabello diferentes y así con algunos otros aspectos muy detallados y muy pequeños de la gestión educativa, tanto a nivel pedagógico como a nivel administrativo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra.